Hola mi gente viajera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? De nuevo me encuentro aquí en el Valle de Nocuy. Estoy aquí en la entrada, en la entradita ya para poder subir en el sector arqueológico. Me voy a poner un poquito así para que el sol no nos moleste. Estamos acá en la ruta de los Maquis, sendero y cabalgata. Bueno, como les estaba contando en los videos anteriores de la subida de Nocuy, me comprometí a venir a esta zona para poder mostrarles el sector de los 3000 metros y de la quebrada de Nocuy. Si ustedes recuerdan en el video anterior, aquí les estoy dejando las imágenes, subimos pero a ver las cascadas, pero estuvimos arriba. Tal como muestra la imagen en este momento, estuvimos en el sector de arriba, así que no pudimos ver la cascada desde abajo hacia arriba porque era imposible bajar. Así que en esta oportunidad lo que estamos haciendo es que vamos a ir a ver las cascadas, pero desde abajo. Así que vamos a irnos por el lado de la quebrada de Nocuy para poder llegar al sector de las cascadas. Espero que les guste este video. Lo estamos haciendo, lo voy a tratar de hacer en una sola tanda. En esta oportunidad me encuentro con Fernán, que está allá. Saluda, Fernán. Fernán, que es un ex compañero de curso, que él viene de Australia y también se animó a venir a hacer esta ruta. Y con mi amigo Pikachu, que no quiere salir todavía en el video, todavía está durmiendo ahí en el auto. Así que nada, pues, así que vamos a hacer esta hermosa ruta en la quebrada de Nocuy. Y ya estamos rumbo a la quebrada de Nocuy, donde disfrutaremos de hermosas cascadas y bellos paisajes. Pero antes quiero contarles que en esta aventura nos dividimos, ya que mi amigo Claudio y su familia también fueron al sector, pero ellos subieron al Mirador del Cóndor y aprovecharon de ir a hacer la ruta del mirador que se encuentra a los 3000 metros de altura. Y quiero compartir con ustedes esos hermosos paisajes que logró captar de ese lugar, al cual iremos más adelante nosotros para hacerles un video completito de ese mirador y esperar encontrarnos con el famoso gato montés o gato andino que vive en la zona. Bueno, mi gente viajera, ya me encuentro en el sector donde vamos a empezar a hacer el escalamiento ya. Bueno, lo digo porque ahí está el letrero, no sé si se fijan, dice escalada ecoturismo. Así que vamos a empezar a subir desde acá. Esta es la ruta que nos indicó don Pedro. Les comento, don Pedro no pudo acompañarnos en esta oportunidad, aunque él quería venir, pero por motivos de salud no pudo. Así que nos dio las recomendaciones correspondientes de cómo hacerlo. Vamos a tratar de hacer lo que más podamos. La verdad de las cosas, no conocemos la ruta, ninguno de los tres. Aquí estoy con mis compañeros. Ahí está Pikachu y ahí está Fernando. Así que vamos a ir a ver hasta dónde más podamos llegar. Ustedes saben que si hay mucho riesgo, preferible que nos quedemos en esos lugares. Así que vamos a ir dándole a la ruta. No se olviden dejar su comentario, dejar su like, que es lo más importante. Y les quiero hacer un alcance. Quiero ver la posibilidad que no corten los videos cuando sale la publicidad. Esa publicidad que está saliendo en algunos momentos cuando ustedes la están viendo, sale esa publicidad, no la corten, por favor. Miren que eso es muy importante para todos los que somos creadores de contenido. Eso es lo que nos paga YouTube a nosotros, porque ustedes vean esa publicidad. Así que no importa, déjenla correr, no hagan otra cosa mientras tanto está esa publicidad, pero no la corten. Así me van a ayudar mucho para que este canal siga subiendo. Lo otro, apóyenme a los que se quieran, suscríbanse. Nos están faltando solamente 20 personas para poder llegar ya a los 2000 suscriptores, que es un gran logro por lo menos para este canal. Así que sin nada, vamos a ir a ver la ruta. Y no se olviden que aquí en esta esquinita les estoy dejando los videos anteriores de los que fuimos a ver el sector de la cascada. Si se fijan allá donde está la roca, no sé si la cámara lo alcanza a distinguir, hay una antena y en esa piedra grande es donde está el famoso Mirador del Cóndor. Supuestamente en las rocas que están acá, en esas que están ahí, es donde vamos a ver cóndor. Esperemos que podamos ver los cóndores en esta oportunidad un poquito más de cerca. Pero si no, bueno, lo que Dios quiera. Así que ahí vamos. Miren mi gente,
Vamos pasando, miren, por estos hermosos quiscos acá. Oh, qué grande, miren. La ruta va por aquí, por los quiscos. Bueno, mi gente, bueno, ahí van los chicos, van rumbo, van caminando. Miren que está bonito. Esta es la flor de mayo, ¿no? La que le dicen la flor de mayo, ¿no? ¿No saben? Bueno, sigo tan ignorante como mis compañeros. Ninguno sabe cómo se llama la flor, así que ahí les voy a dejar el nombre de la flor. En realidad, para que sepan. Pero miren que está bonito. Miren la parte de arriba, mi gente. Todo el cerro, ahí está lleno de flores. Está espectacular el camino. Como verán, ya me tuve que sacar el gorro porque es poquito lo que hemos andado, pero es pura subida, así que... Y el senderito también indica, mire, están las piedrecitas normales que se colocan para los que vienen a recorrer. Hasta el momento la ruta está bien demarcadita, como se pueden fijar, está bien demarcadita para poder seguir, hasta el momento. ¿Ves? Ahí se nota bien demarcada. Y ya empezamos a tener hermosas vistas desde acá. A ver, les digo al tiro a la hora. Los niños se encuentran allá. Yo me vine a explorar un poco para acá porque había un camino como para explorar y quiero ver qué es lo que hay. Ya son las 9:25. 9:25 de la mañana. Ya llevamos 25 minutos subiendo. Desde esos árboles que están ahí, esa montonera de árboles, yo me desvié un poco. Porque hay un camino, si se fijan hay un camino aquí que indica algún lado, así que la idea es mostrarles a ustedes los lugares bonitos que podamos encontrar acá. Los niños se van a ir por arriba y si se fijan ya ahí ya estamos viendo una pequeña cascada que se ve preciosísima desde acá. Me imagino que de allá va a ser mejor, así que vamos a irnos por acá a ver si puedo encontrarme después con ellos arriba. Así que ahí vamos dándole. Bueno, aquí prácticamente estoy cruzando la quebrada. O metido en la quebrada, por no decir otra cosa. Bueno, mi gente, ya hemos andado un resto. Son 1:15 para las 10 de la mañana. Prácticamente llevamos 45 minutos caminando. Y bueno, vamos un poco lento. Porque yo ya llevo 2 meses que no hago trekking. Y la subida, como ustedes pueden ver, es bien empinada. Pero ya estamos llegando a visualizar algunas de las cascadas bonitas que tiene este sector y las tengo ya aquí a la vista. Miren qué bonito, mi gente, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Miren qué belleza, que se ve bonito. Ya estamos aquí en la primera cascada prácticamente de las que tenemos que ir mirando hacia arriba. El camino está bien demarcado, no tengo nada que decir con respecto a eso, pero para poder salir a estos lugares sí, está bien complicado, hay que prácticamente pasar por entre medio de las rocas y un poquito complicado, así que hay que tratar de pasar con mucha precaución. Así que ya hemos llegado a este lugar bonito, también tengo una vista preciosa hacia abajo, miren qué bonito. Vamos a descansar un ratito acá. Oh, tengo una espina en el cachete. Me he clavado varias espinas.
pero logré llegar a este sector. Es un sector muy bonito. La verdad que me cansé mucho, está muy complicado bajar aquí, sí. La idea mía era cruzar al otro lado, pero veo que no voy a poder, así que me voy a tener que devolver y seguir. De aquí empiezan las primeras cascaditas ya. Esta es la primera cascada que estamos viendo. Voy a descansar un rato y sigo ya. Bueno, como les estaba comentando, logré llegar a la primera cascada. Es un poquito complicado bajar acá. Hay que bajar prácticamente por el medio de las rocas, así que hay que tener mucha precaución. Y para subir hay que devolverse y volver a pasar por arriba. Bueno, ahí hay una pasada, voy a tratar de pasar por ahí para poder llegar a la segunda lomita que está acá arriba, donde ya vamos a poder ver la cascada un poquito mejor, que es lo que sigue hacia arriba. Los niños van por el otro lado, van por arriba. Incluso Fena todavía se encuentra allá. Así que vamos suave subiendo. Vamos a tratar de llegar al otro lado. Pero aquí les muestro esta primera cascada en la quebrada de Nocuy. Bueno, mi gente viajera, logré llegar arriba. Me encontraba en ese sector que está allá, donde se ve la piedra lisa. Estaba abajo. Pero traté de subir, pero muy difícil. Está muy difícil por abajo subir. Se puede, pero ya hay que tener un poquito más de experiencia ya, porque hay que hacer más escalada. Pero ya también quería llegar a este hermoso lugar. Miren qué bello lugar donde estoy. La verdad de las cosas, he estado tratando de ver cómo llegar ahí abajo, pero imposible. O sea, se puede, pero ya se requiere de compañía, ya de cordeles, de algo así para poder bajar ese sector. Pero está precioso. Así que lo voy a dejar con estas tomas desde esta altura para que disfruten lo bonito y escuchen el sonido. Aquí abajito mío hay una poza preciosa, mira. Hay una poza espectacular ahí. Así que nada, pues los dejo con esta vista hermosa. Mientras me saco la espina que me clavé ahí, porque lamentablemente no hay camino, así que está bonito. Esto es lo que me gusta, llegar aquí, sentarme acá, escuchar el sonido del agua y disfrutar esta vista preciosa. No tiene explicación, amigo, mi gente. Estar aquí no tiene explicación. Solamente aquellos que hemos hecho estas cosas, que hacemos trekking y que venimos a estos lugares, podemos decir qué es lo que realmente se siente llegar a un lugar donde tú quieres, y aunque no puedas estar, pero disfrutar toda la vista. Es precioso. Anda una de moscos que no sé qué onda, pero nada, pues, déjenme en los comentarios los que han sentido esta sensación. Bueno, vamos a intentar bajar con mi amigo Pikachu. Él, como es más habiloso y es más ágil, encontramos un camino por ahí, se fija por ahí, y ese va por ahí, para allá, para allá, para allá, para allá, y ahí vamos a poder cruzar hasta la parte de arriba de lo que es para ir mirando las otras cascadas. Fernán fue explorando por arriba, va explorando por arriba para llegar allá. Allá lo veo. Levanta la mano, Fernán. Allá está, allá se ve algo, se ve el Fernán. Pikachu ahí. ¿Se ve? Ya. Así que vamos a bajar para ir a ver ese sector, para mostrarles. Hay camino, la verdad es que hay camino, pero son un poquito complicados. El camino principal va por arriba y está allá donde está Fernán. Pero para bajar a los lugares estos hay que bajar con precaución. Sí, hay unos caminos, pero
hay que tener mucha precaución. Así que vamos a tratar de llegar a ese sector, a mostrarles ese lugarcito y vamos a ver si podemos subir por la misma quebrada para arriba para ir mostrando las cascadas. Así que vamos para allá. Bueno, mi compadre Pikachu compró terreno ahí. Aquí seguimos bajando hasta este sector. Queremos ver si podemos subir por ahí. Se ve medio complicado, pero vamos a ver si no, nomás. Ya se va a acabar esta batería. Aquí encontramos agua. Entonces, hay que ir explorando. Voy a hacer Pikachu. Mira. Hay escalera, ahí tiene una escalera acá. No mojito el zapato nomás. Mira el gato. Ya logramos llegar a esta parte. Tuvimos que tener mucho cuidado nomás de no mojar los zapatos, porque al mojar los zapatos ya todo se pone resbaloso. Mira la poza Pikachu. Bueno, mi gente viajera, ya me encuentro arriba de la cascada. Ahí está la cascada ya. No me acerco más allá porque no puedo. Pero ya nos encontramos, aquí estamos con mi amigo Pikachu. ¿Cómo estamos, Pikachu? ¿Ah? Estamos bien aquí con mi amigo Pikachu y hemos llegado. Fernand está explorando el lado de arriba para poder ver que allá está. Él va explorando el lado de arriba para ver cuándo nos acerquemos allá. Para así nosotros poder mostrarles este sector y estas cascadas bonitas. No los recomiendo que vengan a estos lugares los que quieran por primera vez y bajar este sector, porque es bien complicado. O sea, prácticamente hay que bajar y escalar. La gente que tiene un poquito más de experiencia en esto puede hacerlo tranquilamente, pero no es recomendable para gente que viene por primera vez o ha hecho trekking por primera vez prácticamente o ha andado en estos sectores donde hay mucha roca. El lugar está precioso, ya estamos por llegar. No sé cuál es la cascada que es más alta. Vamos a caminar más arriba, tenía entendido que era esta, pero sé que hay otra cascada que es la que está allá. Si se fijan allá arriba, esa piedra grande, ese es donde está el mirador del Cóndor. Aquí arriba les voy a dejar el video para que vayan a ver ese lugar. Así que nada, pues los dejo con estas hermosas vistas y disfruten.
Bueno, no sé si distingue, pero ya hemos visualizado el primer cóndor que se nos escondió allá. Pero arriba andan harto, así que yo creo que más arriba vamos a ver varios. Salón de la fosa. ¿Ah? Sí, bueno. Bueno, como verán, hemos estado subiendo por entre medio. Yo subí por acá y Cacho subió por el otro lado. Vamos explorando un poco. Ya nos encontramos arriba de esta otra cascada. Estábamos allá y ahora llegamos a este otro sector donde también nos encontramos con una poza. También acá hay una poza en esta cascada, muy bonita. Y por lo que se ve es bastante honda. Por lo menos no alcanzo a distinguir la profundidad porque no se ve, pero está bastante honda. Así que los dejo con estas imágenes bonitas. Aquí ando con mi compadre Picasso todavía. Fernando todavía anda explorando arriba. Vamos a seguir la ruta. Vamos a tratar de irnos por ese sector. A ver si podemos llegar al otro lado de arriba. Miren las rocas, tremendas rocas estas. Siguen rayando. Qué bonito, ¿no? Mira. ¡Ah! Logramos llegar a este otro sector arriba. Miren lo que es esa roca gigante ahí. Tapando ahí. Dejando ahí una mini cueva. Me imagino cómo será esto cuando viene el caudal, pero a todo nivel. Debe ser algo impresionante verlo, porque ya es impresionante verlo con este poquito de agua, que para nosotros aquí en la provincia es mucha. Me imagino verlo esto con toda la potencia del agua después de la lluvia. Debe ser bonito. Bueno, vamos a descansar un ratito porque estar subiendo así cansa mucho. Agota mucho.
Cuidado. ¿Qué cosa? ¡El cóndor, el cóndor! ¡El cóndor! Ahí anda el cóndor. ¿Lo alcanzan a ver el cóndor? Voy a ver si puedo hacer un acercamiento para que lo vean. Mira ese. Acércalo, Pikachu, a ver. Mira el amigo Pikachu ahí lo que encontró. Ponelo ahí, a ver. Se voy a sacar la vaca. Todo lo que tiene el trajo. Hay una morida acá. O bien se la trajo la quebrada. El cóndor se la trajo. El cóndor. Bueno, no sé si alcanzan a distinguir allá arriba, allá por ahí se ve la antena y en esa piedra grande es donde está el mirador. Si pueden ver en la punta ya andan dos cóndores. Voy a ver si los puedo acercar, pero no creo. Allá andan dos cóndores. Justo en la punta allá arriba. Ahí por ahí. Espero que lo vean. Se ven gigantes de aquí. Ahí viene mi amigo Fernán. Logró encontrarse con nosotros acá. Él estuvo explorando por el otro lado. ¿Cómo vamos, Fernán? ¡Déjale! El hombre es experto en estas cosas porque viene de allá de Australia. Así que está, ¿cómo se llama? Mimetizado con culebras, cocodrilos y cuantas. Sí, no, la ruta debe ser por allá arriba. Honey, honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, I got what you need. Under the night sky, I want your eyes all on me. Bueno, mi gente, estoy descansando aquí un poquito a la sombra. Ya el sol está pegando, pero full. Les comento que tomamos mala decisión. Como no venimos con Don Pedro, no sabemos más o menos cuál es la ruta. Y tomamos la mala decisión de subir, pensando que la ruta estaba más arriba. Y tampoco teníamos señal de internet para poder comunicarnos con Don Pedro. La verdad es que subimos hasta arriba de esa roca, no arriba, pero de esta a la 8. No, ha sido un suplicio. La verdad ha sido un suplicio. Allá vienen los niños, allá se ve Fernán. Vienen intentando bajar, pero está muy difícil. No. Ahora llegó un punto donde ya Don Pedro le llegó la señal y a mí también. Claro, y la subida no es tan arriba, es por abajo. Así que lamentablemente así son estas cosas cuando uno no viene. Y para que les quede como experiencia, no tomen no se le hagan ni idea de subir hacia arriba, hacia el cerro, no. Siempre por la quebrada, pero donde está lo verde,
Subiendo la quebradita un poquito está lo verde y ahí van a encontrar una ruta. Y por ahí nomás se tienen que ir. Ahora, no sé si iré a llegar hasta arriba porque la verdad las cosas... Esto está así, mire. Está así. Entonces está muy complicado. Yo ya las piernas en realidad me duelen, no he hecho trekking. Si se fijan, subir hacia arriba por lo menos son 3 horas más. O sea, al paso que vamos, 3 horas más, vamos a llegar muertos. Y no es la idea, pues la idea es venir a disfrutar, a pasarla bien y explorar un poco y nada más. O sea, hacer trekking es para eso, para venir a relajarse, a disfrutar, no a matarse. Entonces, yo creo que vamos a llegar ahí, les voy a hacer las tomas de ahí, voy a ver si llegamos ahí. Como les digo, me duelen ya mucho las piernas, mucho porque hemos estado escalando prácticamente, pura escalando. Y nada, pues sí que vamos a... Yo ya bajé, ya logré encontrar el camino. Y aquí lo estoy indicando a los niños por donde tienen que bajar. Y vamos a ir a echar agüita porque hasta el agua se me acabó. Pero aquí donde estoy, miren la vista. Bueno, mi gente viajera, hemos descansado un ratito ahí en la roca. Comimos un poquito y ahora vamos a ver si podemos llegar hasta esta, y hay 2 si se fijan, pero ya de ahí ya yo no voy a seguir porque la verdad las cosas ya, las piernas no me dan ya. Lamentablemente perdimos mucho tiempo subiendo hacia arriba y después bajamos, entonces es más escalada y no, las piernas a mí ya no me dan. ¿Para qué voy a esforzarme más? Así que vamos a intentar llegar un poquito más arriba para poder mirar ese sector de ahí, pero miren que se ve bonito. Y nada, pues está muy bonito, los cóndores lo andan haciendo la guaite ahí por si acaso alguno que... Así que nada, alcancé a ver que habían 3 personas arriba en la cumbre. No sé si es Marcelo, porque Marcelo anda con su familia arriba. Ahí les voy dejando una foto de lo que ellos hicieron arriba. Así que nada, vamos a seguir a ver si encontramos ruta. Y de ahí ya nos vamos a devolver, porque la idea era llegar hasta allá arriba. Porque allá arriba está la cascada grande, pero no queremos arriesgarnos porque no conocemos bien el camino. Andamos casi prácticamente achuntándole al camino. Y la verdad no encontramos el camino. Así que quiero ver la oportunidad. No sé si lo haga, pero voy a dar por terminado esta ruta del Valle de Nocuy, tratando de llegar un poco más allá, porque a lo mejor más adelante tratar de venir con Don Pedro y tratar de llegar arriba, pero ya sería para mucho más adelante, porque la verdad las cosas tengo que hacer mucho más trekking porque es muy parado. No, ya las piernas duelen, ya llevo 2 meses que no he hecho trekking, así que está complicado para mí. Pero hemos visto muchas cosas bonitas, por lo menos hasta acá donde hemos llegado y donde está el camino más o menos razonable para poder llegar, está muy bonito. Lo voy a dejar con esta vista, precioso. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! No, las piernas no me dan para seguir.
Más que la calor me tiene muerto. Bueno, mi gente viajera, ya me encuentro en el sector que les dije. Está muy bonito. Si ustedes se fijan, más arriba todavía encontramos más cascaditas como estas donde resbala por la roca. Pero vamos a dejar el video hasta acá nomás. No vamos a seguir más arriba porque la verdad de las cosas yo ya no voy muy bien. Ya la verdad de las cosas, las piernas ya no me están dando. Prácticamente el cerro vamos subiendo así. Entonces, muy complicado, mejor para aquí arriesgar. Hemos visto bonito, lo hemos disfrutado. Vamos a ver si bajamos abajo. Hay unas cosas bonitas, las que les mostré al principio. A ver si nos tiramos unos piqueros ahí, a ver si disfrutamos algo. Vamos a ir a mirar esa poza, vamos a ver qué onda. Y si no, dejo el video hasta acá. Espero que la hayan pasado bien. No se olviden dejar su manito, su like. Y que hayan disfrutado del video. La ruta se la voy a dejar en Wikiloc, más o menos lo que yo hice. Ahí le voy a dejar en Wikiloc más o menos por donde se pueden venir. Y les voy a mostrar más o menos, o sea, no le voy a colocar el lugar, los lugares brígidos que pasamos, sino que por donde más o menos pueden llegar más cómodamente. Así que nos estamos viendo, será para la próxima oportunidad. Y gracias por ver el video. Saludos a todos los que me están viendo desde Estados Unidos también y desde México. Desde México tengo varios seguidores de México y de Estados Unidos, así que muchas gracias por seguir mis videos y que espero que lo estén disfrutando. Espero que disfruten estos videos bonitos. Así que nada, nos vemos, que estén bien. Chau, chau.